Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un pequeñito estudio que creo conveniente, viendo lo que se está viendo. Creo que debemos de ir reciclando, pero no debemos de las bases que hemos sentado, no debemos olvidarlas. Sobre esas bases ir renovando e ir caminando e ir haciendo cada día un poquito mejor y un poquito más, digámoslo así. Vamos a dar un pequeño estudio sobre el crecimiento y madurez espiritual, cómo alcanzarlo, cómo llegar, lo que tenemos que hacer, pero vamos a hacer en dos partes, por lo menos, ¿no? Para que no sea tan tedioso y que se queden mejor las cosas, porque la primera parte la hacemos y luego cuando damos la segunda ya tenemos la primera y nos encaja mejor y como que va entrando mucho mejor en nosotros, ¿no? Por lo tanto, la gloria sea para Dios y que Él nos dé la sabiduría necesaria para obtener y sacar todo el jugo de su palabra. Que Él nos conceda ese deseo en el nombre de Jesús. Los principios, vamos a hablar de eso, son principios básicos, ¿no? Para un crecimiento espiritual que los tiene que tener un verdadero cristiano. Crecimiento espiritual. El que se queda estancado ni es cristiano, ni puede ser cristiano, pero no es uno de los verdaderos, ¿no? Lo más importante en la vida de un cristiano es estar involucrado en el proceso de madurez espiritual. El crecimiento espiritual es fundamental para la vida de un creyente, al igual que el crecimiento físico, pues lo es para la vida de una persona, ¿no? Tú si tienes un niño, tenéis un niño y en los 4 años está con medio metro y a los 10 años sigue con medio metro y no va creciendo, pues empezáis ¿no? a alarmaros, ¿no? Sería trágico que un cristiano permaneciera igualmente en un estado de infancia espiritual durante toda su vida. Y lamentablemente eso es lo que sucede y está sucediendo en muchos casos. Y hasta os puedo decir que no es que se queden en estado estático o que no crezcan, sino que algunos hay que decrecen. He visto muchos líderes, pastores, que están decreciendo. No sé, algunos llevan más tiempo, otros llevan menos, pero he visto pastores ya de 80 años que empiezan a decrecer y que gente con 35 o 40 años los pasan a una velocidad, pero vamos, de Fórmula 1. Entonces, las iglesias, lo que yo estoy viendo, que hoy en día están llenas de muchas personas, ya no solo pastores y líderes, sino hablo ya en general, que nunca han crecido espiritualmente. Tú los ves, tienen ministerios, están en el liderazgo, están en todo, pero los ves, luego hablas con ellos y nunca han crecido espiritualmente porque no saben responderte a muchas de las cosas. Y ya te hablo de pastores también. Te pones con ellos a tomar un café y sale cualquier conversación, se sube un poquito el tono teológico y ya no saben qué responder. Se quedan colorados mirando para otro sitio y cambian la conversación. Oye, yo no lo sé todo tampoco. A mí me lo tienen que explicar muchas cosas, pero yo digo, oye, que no te he entendido, no sé lo que quieres decir, esto qué significa o esto, porque yo creía que era así y tú lo ves de otra manera. Explícamelo, por favor. Yo cuando no sé una cosa la pregunto. En mi tierra decimos, el que pregunta no ignora. Por lo tanto, es sabio, ¿no? Y es de sabios el preguntar, el querer saber. Entonces, el que se queda así, como que le da vergüenza porque no sabe, pues no va a saber nunca y se va a quedar en la inopia. Entonces, dice desempolvar la Biblia. Venga, vamos allá. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Todos lo conocemos, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis
para salvación. Si no crecéis, la salvación ¿se puede perder? Pues sí, se puede perder. La salvación se puede perder, así que mucho ojito con todo esto. Pero eso ya es otro tema, ¿eh? Creo que hemos hablado de ello en alguna ocasión, pero hay que profundizar también en todo esto. Una cosa que quiero que sepáis y que tengáis bien presente es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Depende de donde estemos, el crecimiento espiritual es indiferente a todo eso. El punto real de la salvación se produce cuando naces de nuevo y eres colocado por Dios en el cuerpo de Cristo al creer en Él. Me estoy explicando. Cuando Dios te coloca en ese lugar. No porque tú lleves tanto tiempo, porque lleves... No, porque tengas este ministerio o lo otro, en tu posición, no. Donde Dios te vaya poniendo, ¿no? Cuando Dios te coloca dentro del cuerpo de Cristo. 2 Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero después de la conversión, cuando son hechas nuevas esas cosas, ya depende de cada uno crecer en la fe. Depende de tu medida de fe, así va a ser como vas a estar creciendo. No, sí, yo creo en Jesús, vale, tú crees en Jesús. Y a la más mínima estás diciendo, es que este mes estoy mal, no voy a poder ir a la iglesia porque no tengo para gasolina, no tengo... Entonces no crees que Jesús provee. Esto les pasa a muchos también líderes y pastores, ¿eh? No creas que yo solamente hablo de la congregación, hablo en general de todos, líderes, pastores, todos. Entonces, quizá haya más pastores que se sientan a veces que Dios no provee y entonces pues tengo que, ¿sabes? No quiero llegar a ese tema, pero ha habido en bastantes ocasiones que sí que ha pasado eso. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo, en absoluto. El tiempo debería ser un factor en la madurez del creyente, pero no es el tiempo en sí lo que da la madurez a cualquier persona o a cualquier creyente, sino es el compromiso de ese creyente el que lo hace crecer en la medida del compromiso que tenga. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Si tú tienes un compromiso mayor con Cristo, vas a crecer más rápidamente que otro, pues que tenga un menor compromiso. Un compromiso de domingo no es lo mismo que un compromiso de diario. Entonces, el que está a diario va a crecer muchísimo más. No medimos el crecimiento espiritual por el número de años después de nuestra conversión, ¿va? Esto que se quede bien claro. El crecimiento espiritual no es cuestión de conocimiento acumulado solamente. La clave es lo que haces con el conocimiento adquirido. Por otro lado, el conocimiento puede traer también orgullo, ¿no? ¿Qué me vas a decir a mí? Yo me he tirado 5 años en la facultad de teología y luego otros 2 años haciendo un máster y otros 2 haciendo un grado en consejería o en... Te sube el orgullito. Cuidado con eso. Con el conocimiento que envanece. El conocimiento envanece. No digo que, pues estupendo, dejamos de estudiar y ya está. No, hay que estudiar más a fondo y con más ganas todavía, pero para que seamos humildes. Aprender a ser humildes y a servir a los siervos de Cristo, que es para lo que estamos los pastores y los líderes. Servir. Pastor significa servir, ¿vale? Que se os meta en la cabeza. Un líder está para servir, siempre. Entonces, esto puede ser contraproducente, cuidado, el conocimiento, porque reduce el crecimiento espiritual, porque te enorgulleces y entonces vienes para atrás, vienes para abajo en vez de subir
para arriba. Claro, subir para abajo es muy difícil, ¿no? Pero aquí en España decimos eso, sube para arriba, baja para abajo, ven acá para acá. O sea, lo siento, pero son palabrejas que tenemos aquí. En 1 Corintios 8.1 nos lo dice bien claro, no os lo estoy diciendo yo porque me salga a mí de la cabeza y diga, bueno, voy a dejarlos esto para que piensen un rato. 1 Corintios 8.1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por lo tanto, es Dios quien te lo está diciendo, que el conocimiento envanece. Pero siempre, si tú adquieres madurez, el conocimiento en el amor de Dios, creciendo espiritualmente, madurando en el amor de Cristo, con tu fe puesta en Cristo, vas a crecer y vas a ser una persona sin envanecimiento, sin orgullo, sin nada malo, y vas a estar creciendo espiritualmente, físicamente, mentalmente las bases bíblicas que vas a tener van a ser cada vez mejores y más altas y te vas a poder codear pues con eruditos y vas a poder tener conversaciones que edifiquen más a tu espíritu, a tu alma, que no el dar un simple versículo y decir, pues bueno, yo te doy este otro y ya está, ¿no? Como se hace comúnmente para decir que conocemos la Biblia. No, hay que conocer un poquito más la palabra de Dios en profundidad. Tener los conocimientos no se puede equiparar a la madurez, ¿eh? El crecimiento espiritual no es cuestión del amor de Dios. No se puede ganar más del amor de Dios. O sea, que porque tú quieras crecer espiritualmente es porque Dios te va a amar más. No. Dios ya no te puede amar más de lo que te ama. Ya dio a su Hijo por ti. ¿Qué quieres que haga ya más? No te puede amar más. Entonces, el crecimiento espiritual es por otra cosa. Es porque tú amas a Dios y quieres amarle más a Él y quieres conocerle más y quieres saber más de Él para entregarte más a Él. Él ya ha entregado todo lo que tenía por ti. No te puede amar más. Eres tú quien debes de amar más a Dios. Por eso que tengas más, que seas de miras más amplias para crecer. En vez de así, crecer más arriba. ¡Fum! Como un cohete. Dice Mateo 5, 43 al 48 que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho eso, ¿no? Y el Señor está diciendo, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo decía las cosas como deben de ser, ni de más ni de menos, pum, en el punto, la verdad y como tienen que ser. Te caigan como te caigan, pero ahí que te entre bien dentro, que es la palabra de Dios. Juan 3:16, lo tenemos, ¿no? Dios envía a su Hijo para que el mundo se salve, pero el mundo tiene que ir hacia Jesús. Él ya vino hacia nosotros. Él ya ha venido y ha entregado su vida por nosotros, padeciendo, sufriendo, entregando hasta la última gota de sangre y resucitando para que nosotros resucitemos con Él y estemos sentados en los lugares celestiales a su lado. Por lo tanto, Él envió. Ahora nos toca a nosotros ir hacia Él. Por eso es el crecimiento espiritual. No porque vayas y Dios te ame más. Dios ya no te puede amar más. Ya envió a su Hijo. Ya te ama hasta el infinito. Entonces, ahora te toca a ti decirle, quiero amarte más, Señor, quiero conocerte más, me voy para arriba contigo.
El crecimiento espiritual no está vinculado a realizar actividades en la iglesia. Vamos a hacer esto, porque yo conozco muchas iglesias que se centran en la organización, y yo los he dicho muchas veces, digo, ¿y las almas? Cuando nos tocan las almas. Porque sí, hoy tenemos Santa Cena, tú te vas a ocupar de esto, tú de lo otro, tú de aquí, tú de allí, tú de toca bien hoy esto, toca bien lo otro. Cuando voy a hacer un llamado, voy a ministrar, quiero que el del teclado esté ahí, me vas a tocar esta alabanza, esta otra, tal. En fin, vamos a poner aquí unas luces para que se note que es tal. Vamos a poner un tal, a pintar esto, a poner lo otro, a poner un versículo aquí. Queremos hacer una reunión con las demás iglesias. O sea, todo en la organización. Pero, ¿y qué las almas? ¿Qué hacemos con las almas? Estamos olvidando lo esencial. Son primero las almas. Son a los que hay que salvar. La organización no tiene nada que ver. Eso es donde nos reunimos y donde lo hacemos. Vale, que te guste que tengas que te estén tocando el piano cuando estás ministrando, pues vale, pero no tiene nada que ver con que tú lleves el mensaje a los demás y los lleves la comida espiritual que necesitan para ir creciendo. Algunas personas piensan que ser activo en la iglesia, siempre estar haciendo algo, y más si los está mirando el pastor, piensan que ser muy activo en la iglesia les va a ayudar al crecimiento espiritual. Pues venga, yo toco la alabanza y yo toco la guitarra y luego toco el teclado cuando estoy ministrando y luego recojo los micros, recojo los tal, yo soy el encargado del sonido también, de la mesa de mezcla, de los altavoces, no por mucho que estés así, te va a ayudar eso más a crecer espiritualmente, o al ser miembros del consejo pastoral, del comité ejecutivo, del liderazgo, o de cantar en el grupo, cualquier otra cosa. El estar ocupado no califica a nadie para la salvación ni para el crecimiento espiritual. Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, misericordia y conocimiento. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad y la salud, ¿vale? Que esto lo hablan mucho en muchas iglesias hoy en día y están tergiversando el Evangelio, le están difuminando. Muchas personas comparan su situación económica con el favor de Dios y otros también piensan que su salud se resiente porque han pecado. Estamos en las mismas, no es por eso. Entonces, de ahí se aprovechan estos falsos pastores que dicen, ven aquí que tú da 500 euros, que tenemos aquí, va a venir un predicador que tiene el don de sanidades y te va a sanar a ti, pero tienes que dar 500 euros para que... Entonces, para eso me voy a una clínica privada, ¿no? Digo yo. Pero los hay. Y hay quien los paga. Y más. Hay quien ha vendido hasta su propio coche nuevo, que yo lo he visto. Porque se lo ha dicho el pastor, porque la iglesia estaba mal. Estaban empezando en la iglesia. Y le ha dicho, vende el coche. Pero, ¿por qué? Es que no te preocupes que el Señor te va a dar más. Pero, claro, este hombre lo vendió porque estaba en pecado. Porque estaban aquí viviendo, habían venido, son inmigrantes, había venido con otra mujer, él estaba casado allí en su país, la mujer también en su país estaba casada, se vieron, se gustaron, se juntaron, empezaron a vivir juntos, tienen una niña que hoy tiene 8 años y no están casados ni están divorciados. Y eso el pastor le viene de perlas, los tiene agarrados, bien agarrados, y los dice, haced esto, haced aquello, ya os haré pastores, ya os haré... ¿Cómo vas a hacer pastor a alguien que está en pecado?
¿Cómo le vas a hacer si tú no tienes ni siquiera el título de pastor, ni siquiera para casarlos, porque no los has casado? Lo primero que tienes que hacer es decir, venga, yo muevo todos los papeles para que mm, os den el divorcio, pero hablad con vuestros cónyuges para que os concedan el divorcio, porque a lo mejor ellos están allí creyendo que, que vosotros habéis venido para hacerlos un lugar aquí y que luego los vais a traer por la reunión familiar, ¿no? Aquí a España. Y ellos están esperando eso cuando lo que estáis haciendo vosotros es otra familia diferente fuera del orden de Dios. Entonces, cuidado con todo eso, porque la situación económica y la salud y todo esto no tiene nada que ver con el favor de Dios. Entrega tu coche. Claro, entrega tu coche. El Señor te va a dar 10 veces más. Te lo va a dar el Señor, ya lo verás. Tú vende tu coche y da lo que vendas para la iglesia. El Señor te lo va a dar bendecido con 10 veces aumentado. Mentira. Eso es prosperidad. Eso es la prosperidad. Y esa prosperidad a Dios no le agrada. Entonces, ahí le tienes al chico todavía. De esto, pues hace bastantes años. Y ahí está. Pero ¿qué le vas a hacer? Yo se lo he dicho muchas veces, digo, ¿me dejas que repartir? Y ya me ve venir, dice, Rafa, por favor. No, no, que ya ahora ya me llama pastor, ya para distanciarme, porque a mí no me gusta que me llamen pastor, me gusta que me digan Rafa, mi nombre. Entonces, Rafael. Entonces, es más íntimo, ¿no? Cuando ya te dicen pastor, como es como si te pusiesen más lejos, como si ellos no pudieran ser pastores o líderes o no lo sé. Entonces, a mí no me gusta eso. Yo me he criado y he nacido en una iglesia llena de misioneros, de pastores, y todos nos llamamos por nuestro nombre. No pastor, pastor, no, no, no. Todos por nuestro nombre. Y a mí no me gusta que me llamen pastor. Eso que vaya por delante. Y este chico empezó a llamarme ya, empieza a llamarme pastor, como queriendo alejarme. Entonces, no voy a atravesar esa muralla que él mismo está poniendo. Yo solamente le doy un consejo. De vez en cuando le envío un mensaje. A veces ya parece que no los lee. Pero bueno, no vamos a dejar de orar por él y que el Señor trabaje. Hay mucho trabajo ahí, pero para el Señor no hay nada imposible. Hay otros que, si tienen mucho, andan bien económicamente, piensan que Dios los bendijo porque son maravillosos cristianos. Son unos cristianos ejemplares. Pero esto no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Y a su vez, si un creyente sufre, no significa que sea por sus pecados tampoco. No tiene nada que ver. El cuerpo va envejeciendo, si el cuerpo va teniendo enfermedades, si no sufres un accidente o cualquier otra cosa, no es porque tengas pecado, porque no tiene nada que ver el pecado con la salud, no. No sé, antiguamente pues hay casos que sí, que pueden entrar, no sé, los pecados pues si has estado, hay muchos que tienen SIDA porque cuando vino la época del SIDA en los 80, porque eran homosexuales, otros porque eran drogadictos y cogieron el SIDA. Son consecuencias del pecado muchas veces, ¿no? Como a David, no se le apartó la espada de su casa por el pecado con Betsabé y el asesinato de su marido Urías. Entonces, no tengamos que tampoco que si estás sufriendo es por el pecado o si estás en abundancia es porque eres un cristiano maravilloso. ¿Pero qué es el crecimiento espiritual entonces?
Hay tres elementos del crecimiento espiritual. Sucede por medio de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios y en respuesta a la orden de Dios. La clave para comprender y experimentar el crecimiento espiritual se encuentra en 2 de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. 2 de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo que Pedro nos dice es que crecer en la gracia se equipara a dar gloria a Dios. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no solo es el creyente quien vive para la gloria de Dios, ya que el tema es más importante en todo el universo, es la gloria de Dios, como lo expresa el Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación da gloria a Dios, como lo muestran los ángeles que aparecieron a los pastores, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, esto está en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la medida que nosotros estemos glorificando a Dios, vamos a comenzar a crecer. Cuanto más glorifiquemos a Dios, más sincera sea nuestro sacrificio de dar gloria a Dios, nuestra alabanza a Dios, más crecimiento va a haber en nuestra vida. Adán y Eva gozaban de la gloria de Dios. Génesis 3:24. Ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y esta fue la mayor tragedia para la humanidad, al dejar de disfrutar de la gloria de Dios. Tiempo después vemos al Señor volver a guiar a su pueblo. La gloria de Dios guió al pueblo de Israel en el desierto. Dice Éxodo 13:21 que de día los llevaba en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, tanto para alumbrarles como para enseñarles el camino, como para protegerles de alimañas y de enemigos que pudieran haber alrededor. La gloria de Dios se muestra en el templo de Jerusalén, cuando fue hecho por el rey Salomón, y los sacerdotes, dice Primera de Reyes 8:11, dice que los sacerdotes no podían estar dentro del templo porque la gloria de Dios había caído, la Shekinah de Dios, la nube de gloria había caído y no podían entrar al templo porque no veían nada, no se podía entrar porque allí estaba la gloria de Dios. Pero los hombres vuelven a negar la gloria de Dios y en Ezequiel 8 lo podemos ver, que se muestra la idolatría de los hombres en el mismo templo de Dios. Leedlo en Ezequiel 8, el capítulo 8 de Ezequiel. No lo hacemos ahora para no hacerlo más extenso, pero es cuando le manda a cavar y abrir una puerta y que viera las abominaciones que estaban haciendo, y eran del pueblo de Dios los que lo estaban haciendo. Dice que había toda forma de reptiles, bestias abominables, ídolos de todas clases en la casa de Israel, y que estaban pintados en la pared por todo alrededor, estaba todo pintado. Dice que delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Tenían el incensario en su mano. Y el Señor le dijo a Ezequiel: ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas? ¿Te das cuenta? Y son ancianos, O sea, gente que fuera eran rabinos, eran maestros, eran los pastores, vamos. Pero dentro, mira las cosas que hacen. Y Dios las enseñó a Ezequiel. A mí me ha enseñado otras cosas de los pastores de hoy, de muchos pastores de hoy, de muchos pastores de hoy, de muchos líderes. Así que la gloria de Dios se apartó del hombre.
Y otra vez el Señor, por su gracia, nos da otra oportunidad. En Isaías 48:11 podemos ver de nuevo que nos ofrece rescatarnos nuevamente. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Isaías 48:11. ¿Sí? Vale. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios envía a su propio Hijo en su inmensa gloria. Lo vemos en Juan 1:14. Pregunta. Dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos qué pasó. Dios fue rechazado nuevamente. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero cuando Jesucristo regrese con poder y gran gloria, la situación va a ser diferente. Lo podemos ver en Mateo 24:30, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces van a lamentar el no haber recibido antes al Señor. La gloria de Dios está en Jesucristo y debe brillar a través de nosotros, que somos su iglesia. Y Dios vuelve a darnos la ayuda que necesitamos, como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. En 2 Corintios 3:18, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, vemos la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo dice que a medida que nos enfocamos en Dios, somos cambiados de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria por el Espíritu del Señor. El poder detrás del crecimiento espiritual de todo cristiano es el Espíritu Santo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú le haces a Cristo el Señor y Salvador personal de tu vida, el Espíritu Santo pasa a morar en ti, eres bautizado con el Espíritu Santo y es el que comienza a darte la actitud de dar gloria a Dios, porque Dios está dentro de ti y tú eres el templo de Dios. Por lo tanto, estás dando la gloria a Dios, pero es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El poder detrás del crecimiento espiritual de todo cristiano es el Espíritu Santo. Para ello, vivir una vida llena del Espíritu para obedecer la palabra de Dios y glorificando al Señor es el impulso necesario para alcanzar la madurez espiritual. Por lo tanto, ni tiempo, no es el tiempo que lleves, no es el conocimiento que tengas. Pero no quiero decir con esto que no influya, porque si tienes conocimiento, en Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, tampoco no te envanezcas al tener conocimiento, pero no dejes de tener conocimiento, no sea que perezcas, ¿vale? Porque por la falta de conocimiento el pueblo perece. Pero si tienes mucho conocimiento, como decía Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ten conocimiento y sigue estudiando la palabra de Dios, pero estúdialo para glorificarle, para darle gloria siempre a Él. Así que ni conocimiento, ni tiempo, ni actividades de que seas el que más haces, el más activo en la iglesia. Llevo 7 ministerios yo en la iglesia, hago todo. No, ni por una parte, ni por otra, ni por otra. Eso no es dar gloria a Dios. Eso es querer quedar bien contigo mismo o con la gente para que te vea. Pero no es dar gloria a Dios ni crecer espiritualmente. No, yo soy el pastor y tengo que hacerlo todo. No. Moisés era el líder y su suegro Jethro le dijo, delega en los demás porque si no te estás matando. Y Moisés dijo, tienes razón. Y empezó a delegar y las cosas fueron calmándose totalmente.
porque él estaba ya estresado, él ya no podía con los nervios de todo el mundo a él, todo el mundo a él. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como pastores o como líderes, delega, delega también. No trates de decir, no, cuanto más vengan a mí, cuanto más ministre, mejor, más crezco, más gloria doy a Dios porque estoy sanando a este. Es lo que vas a estar sanando. Si quieres orar por alguien, ora por uno, luego por dos, por tres, lo que haga falta. Pero delega, aprende a discipular y delegas en los demás para que te ayuden y tú solo ores por dos, que va a ser más efectivo que no que ores por 20. Porque si vas a estar orando uno por uno con los 20, os vais a pegar 2 horas de oración que no va a servir de nada para tu crecimiento. Entonces, delega y quedaos, en vez de 2 horas, quedáis 20 minutos, 15 minutos orando por los necesitados y los demás a dar gloria a Dios, que es lo que os va a hacer crecer. A los demás los hace crecer tu testimonio también. Y cuando te ven a ti que tú estás dando testimonio de Dios, estás delegando y haciendo las cosas correctas, no solo todo yo, todo para mí, y hago esto, pastor, hago aquello, pastor, no. Tiene que salir de ti, tienes que formar discípulos, líderes con capacidad para que ellos mismos también decidan por su propia cuenta, como hizo Moisés, ¿no? No que te vengan también a preguntar, ¿hago esto, hago lo otro? No. No eres el centro, no eres el eje, no eres imprescindible. Ninguno somos imprescindibles. Por lo tanto, glorifica a Dios para que crezcas espiritualmente en todo momento. Y cuanto mayor sea la gloria que le estás dando, mayor va a ser tu crecimiento y mayor va a ser tu madurez. Busca siempre la madurez espiritual y cuando lo encuentres, busca otra más alta. Siempre como Pablo, prosigue a la meta, escala una montaña y cuando hayas llegado a otra más alta y así. Entonces vamos a dejarlo por aquí y continuamos en un ratito o vamos a tomar un cafetito, un zumo y volvemos en un rato que nos hayamos despejado un poquito, hayamos asimilado todo esto que se nos ha sido dado concentrado para terminar y dejar el estudio, en principio este estudio de crecimiento y de madurez espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, hasta dentro de un ratito nos vemos y los que estáis viéndonos por internet, pues podréis ver los vídeos también que los iremos colgando. Pondremos parte 1 y parte 2 para que sepáis de lo que es también, por si acaso se van del lugar, que los tengáis en vuestras carpetas correspondientes para que no se pasen de sitio. Entonces, hasta dentro de un ratito y vosotros hasta cuando queráis, ¿de acuerdo? Enseguida que terminemos, subimos, como siempre, subimos todos los vídeos. Hasta entonces, venga, que Dios os bendiga mucho, grandemente y glorificad al Señor.